hay nombres en la política dominicana que, bueno, se vuelven leyenda. Y Amable Ariztí Castro, ese es uno de ellos. Un hombre que llegó a definir lo que significaba el poder en toda una región, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. ¿Se imaginan esto? Empezar como un humilde limpiabotas y terminar siendo el jefe de una dinastía política que tenía en sus manos el destino de toda una provincia. Suena novela, ¿verdad? Pero fue real. Miren, para entender cómo funciona el poder de verdad, hay que entender a figuras como él. Así que, si quieren descifrar las claves de la historia, la cosa es simple. Suscríbanse al canal ahora mismo. No se queden afuera. Ok, para entender a este personaje, vamos a hacer un recorrido por su vida. Primero, ¿qué onda con eso de el cacique? De ahí, saltamos a su increíble viaje de la pobreza al poder. Luego, cómo mezcló la política con los negocios. También, claro, vamos a tocar las sombras y las acusaciones que lo rodearon. Y para cerrar, veremos su capítulo final y el legado que, sin duda, dejó una marca imborrable. Muy bien, empecemos por lo primero. Su nombre, Amable Ariztí Castro. Pero, seamos sinceros, casi todo el mundo lo conocía por su apodo, el Cacique de Higüey. Y la pregunta es, ¿qué significa ser un cacique en este contexto? A ver, en el ajedrez político dominicano, la palabra cacique no es cualquier cosa. No es solo un apodo, es como describir al rey de un territorio. Un líder con un control tan, pero tan absoluto, que lo que él decía básicamente se hacía. Y en la provincia de la Altagracia, Amable Ariztí era la definición de esa palabra. Claro que esa es una cara de la moneda. Para la gente cercana, para sus aliados, la cosa era muy distinta. Su colega, el senador Virgilio Sedano, por ejemplo, lo describió así, como un hombre de bien y mucho servicio. Y esa imagen, la del servidor de su gente, fue clave para que pudiera construir y mantener ese poder por tantísimos años. Entonces, ¿cómo se llega a ser una figura así de poderosa? Porque, ojo, su historia no empezó rodeado de lujos, para nada. Fue todo lo contrario. Vamos al 10 de mayo de 1949, en un lugar llamado El Bonao, en Higüey. Ahí nació Amable Ariztí. Su papá, Luis, era chofer, y su mamá, Olivia, se dedicaba al hogar. Un origen súper modesto, ¿eh? Nadie se hubiera imaginado en ese momento el poder que ese niño llegaría a tener. Dicen que desde chiquito era súper trabajador. Imagínense, con apenas 9 años ya estaba despachando en la tienda de un tío. Y de ahí a la calle. Fue limpiabotas, vendedor ambulante, conserje, mensajero de banco, o sea, hizo de todo. Y todos esos trabajos no eran solo para ganar dinero, ¿saben? Fueron su verdadera escuela. Allá aprendió a conocer a la gente, a entender la calle, una preparación perfecta para lo que venía, la política. Y aquí viene el salto. ¿Cómo ese muchacho trabajador se mete a político? Pues en 1976 se une al Partido Reformista Social Cristiano. Y atentos a la velocidad, 6 años después, ¡pum!, ya era diputado. Y para 1990 ya estaba arrancando una carrera como senador que duraría 30 años. Una locura, un ascenso rapidísimo. Y aquí es donde la trama se pone todavía mejor. Porque Amable no era solo un político. No. Fue un empresario súper astuto. Él entendió algo clave, que el dinero y la política van de la mano, que uno alimenta al otro. 30 años. Pensemos en ese número por un segundo. 30 años, 3 décadas, sin parar, siendo el senador de la Altagracia. Es que un dominio así, por tanto tiempo, es algo que casi no se ve. Demuestra un control político total y, claro, una conexión brutal con la gente que votaba por él. Pero su poder no se quedaba solo en su provincia, ¿eh? Llegó a ser tan importante a nivel nacional que como presidente del Senado le tocó a él nada más y nada menos que ponerle la banda presidencial a 2 gigantes, a Joaquín Balaguer en el 94 y a Leonel Fernández en el 96. O sea, ese es un símbolo potentísimo. Te dice que él era una de las fichas más importantes del juego político del país. Y mientras todo esto pasaba en la política, por otro lado estaba construyendo un verdadero imperio empresarial. Empezó con una gasolinera por ahí en los años 70. Luego se metió a vender carros y se convirtió en uno de los mayores distribuidores de motocicletas Yamaha. Todo ese éxito en los negocios
Pues claro, le daba el músculo financiero para hacer su poder político todavía más fuerte. La vida de Amable es, de verdad, un caso de estudio de cómo se mezclan el poder y los negocios. Si les gusta este tipo de historias que van más allá de lo obvio, pues ya saben, una buena idea es suscribirse para seguir descubriendo juntos a otras figuras influyentes. Pero como se pueden imaginar, una carrera tan larga y con tanto poder, casi nunca está limpia del todo. Siempre hay sombras. Y la historia de Amable Ariztí Castro, pues, no fue la excepción. A ver, hablemos de las controversias. Por ejemplo, en 2011 lo acusaron de malversación de fondos cuando estuvo al frente de la Liga Municipal Dominicana. ¿Qué pasó? El caso se archivó porque tenía inmunidad parlamentaria. Y eso no es todo. Unos años antes, en 2006, Estados Unidos le quitó la visa. La razón: supuestos vínculos con actividades, digamos, ilícitas. Estas son acusaciones serias que, por supuesto, dejaron una mancha en su trayectoria. Bueno, vámonos ahora a sus últimos años, una etapa de su vida con cambios políticos importantes y, por supuesto, muy centrada en su familia. Aquí hay otro movimiento interesante. Después de estar toda una vida en el Partido Reformista, toda la vida, en 2015 va y funda su propio partido, el PLR. Una jugada súper audaz, ¿no? Demuestra que era un político que sabía cómo reinventarse para seguir siendo importante, incluso si tenía que romper con todo. Y en su vida personal, bueno, un pilar fue su matrimonio de 50 años con Andrea Cedeño. Juntos tuvieron 4 hijos: Jenny, Onabel, Amable, Miguel y Karina. Y ojo con Karina, porque la dinastía continuó con ella. Siguió los pasos de su padre y llegó a ser alcaldesa de Higüey. El apellido Ariztí seguía pesando. Su salud se fue complicando y finalmente, el 4 de diciembre de 2022, Amable Ariztí Castro falleció. Tenía 73 años. Con su muerte, se cerró sin duda un capítulo enorme en la historia política de esa región del país. Y entonces, ¿qué pasa cuando una figura tan dominante desaparece? ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál es el legado que deja un cacique? El legado de Amable Ariztí es complicado. Es una mezcla. Por un lado, tienes al líder indiscutible, al populista que sabía cómo conectar con su gente de una forma increíble. Pero por el otro, tienes esa nube de controversias, de acusaciones, que nunca se fue del todo. Lo que sí es seguro es que para entender la política dominicana de las últimas décadas, sí o sí hay que hablar de él. Y al final, todo esto nos deja pensando, ¿quién fue realmente? ¿Un patrón que protegía a los suyos o un caudillo aferrado al poder a toda costa? Quizás, como suele pasar, la verdad está en un punto medio. Y es en esa dualidad donde se esconde el verdadero y complejo legado de un líder como él.